Dios les bendiga. Para la meditación de la palabra del Señor el día de hoy, quiero tomar un texto que es muy conocido por los lectores y quienes meditan en la palabra del Señor, que se encuentra en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, verso 6, que dice de la siguiente manera: Jesús le dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. En este texto, la palabra del Señor nos enseña que Jesús se presenta como el camino, bueno, como la verdad y la vida también. Pero en esta oportunidad, Jesús hace reflexionar a sus discípulos acerca de algo que las Escrituras, a lo largo de ellas, han estado insistiendo y han estado presentando. El Señor manda a los seres humanos, invita a los seres humanos para que busquen el camino de la vida. Ese camino que en alguna oportunidad se les perdió porque tenían acceso el hombre y la mujer, Adán y Eva, para acercarse al árbol que les permitía la vida eterna. La Biblia dice que el árbol fue quitado de ellos para que no extendieran su mano, tomaran del fruto del árbol de la vida y vivieran de esa manera. Ellos ya habían pecado, así que ellos habían optado por otro camino. La Biblia dice también que el Señor invita al ser humano a tomar el camino adecuado, el correcto, para que vivan. El Señor dice, bueno, pongo enfrente de todo ser humano el camino de la vida y el camino de la muerte. Cada uno decide cuál va a ser su destino. Eso es lo que la Biblia señala como el libre albedrío, es decir, la oportunidad, el derecho que tiene cada ser humano de decidir por qué sendero ir en la vida. Y cuando la Biblia habla acerca del camino, precisamente se refiere a la decisión que toma cada ser humano y la manera en la que decide vivir. No solamente unas prácticas de vida, sino la vida misma. ¿En qué dirección el ser humano decide caminar? Cuando la Biblia hace énfasis en esto, entonces nosotros encontramos que se refiere a eso. Bienaventurado, dichoso, el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Se refiere precisamente a lo mismo. Una decisión que ha tomado el ser humano de andar por un sendero, de vivir la vida conforme a su voluntad y de tomar decisiones propias, apropiadas o inadecuadas, pero al fin de cuentas su camino. Aquí Jesús se presenta como el verdadero camino que nos conduce al Dios eterno. La Biblia dice que Jesús se presenta de esa manera y le dijo el Señor: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Es aquí entonces que nosotros podemos entender que Jesús lo que nos está diciendo, en otras palabras, es, bueno, caminen por donde yo anduve. Y el Señor se lo decía una y otra vez a sus discípulos: ejemplos he dado, aprended de mí. El mismo Pablo también decía, sed imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo. Así que estas cosas a lo que nos invitan es a meditar acerca de nuestros caminos y a preguntarnos acerca de por dónde hemos dirigido nuestra vida. Y si nosotros verdaderamente queremos llegar al reino de nuestro Dios, pues entonces tendríamos que tomar decisiones en la vida. Y lo primero que tendríamos que hacer nosotros es empezar a pensar como el Señor en su palabra nos invita a pensar. Nadie podría entonces cambiar su dirección de vida o sus decisiones intentando reorganizar su vida o redirigir el camino por donde se anda, si se quiere hacer la voluntad del Señor, a menos que nosotros descubramos en la Biblia cómo es que piensa Dios y qué quiere el Señor de nosotros.
Si nosotros queremos conocer a Dios y cuál es el camino que Él nos ofrece, necesariamente entonces tendríamos que ir a la palabra del Señor. Y cuando entendemos lo que el Señor demanda de nosotros, entonces de esa manera condicionamos el resto de nuestra vida. Nosotros entonces podemos reordenar nuestros pasos porque nosotros ya sabemos qué es lo que pide el Señor de nosotros. Cambiando nuestra manera de pensar, cambiamos entonces el rumbo de nuestra vida. Si nosotros queremos verdaderamente reordenar nuestro camino, entonces tendríamos que observar a Cristo como el modelo. Y necesariamente, si nosotros invitamos a Cristo a nuestras vidas, si nosotros decididamente todos los días queremos aprender de Él, queremos estar con Él, queremos que Él viva con nosotros, queremos caminar con Él, entonces Él nos va a dar la oportunidad de conocerle. Él nos va a dar la oportunidad de aprender de Él, de su palabra. Él va a guiar nuestros pasos. La misma palabra dice, lámpara es a mis pies tu palabra y alumbra o lumbrera a mi camino. Así que el Señor a través de su palabra va a encaminar nuestros pasos y nosotros vamos a poder caminar con el Señor. Y caminar con el Señor es la cosa más maravillosa que puede ocurrir. A veces habrán circunstancias difíciles en la vida. Esto es normal. La Biblia dice que Jesús en alguna oportunidad les decía a unos caminantes que iban a una aldea llamada Emaús de qué manera era necesario que el Hijo del Hombre padeciera. Así que en la voluntad del Señor y en el camino del Señor también podemos encontrar padecimientos. En el mundo tendréis aflicciones, le dijo el Señor a sus discípulos, pero confiad, no tengan temor, yo he vencido al mundo. Así que las circunstancias difíciles, siendo parte de la vida, no niegan la existencia de Dios. Algunos podrían entonces pensar que Dios no está en el camino con nosotros porque nos ocurren cosas malas. Por el contrario, es precisamente el caminar con Dios lo que nos asegura la victoria eterna. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. El Señor nos acompaña, el Señor nos guía, el Señor nos guarda, el Señor nos protege, pero es necesario entonces que nosotros caminemos con Él, que nosotros vayamos poniendo nuestros pies donde el Señor nos deja las huellas. Es necesario entonces que nosotros caminemos de esa manera. Caminar con Él es algo maravilloso. Dice la Biblia que estos caminantes a Emaús iban comentando acerca de la manera seguramente tan brutal en la que mataron al Maestro, en la que el Señor, el Cordero de Dios, fue sacrificado. Y hablando acerca de estas cosas, entonces se les acercó Jesús e hizo como que iba escuchando la conversación. Ellos iban de camino y dice la Biblia que les llamó la atención y les dijo, ¿cuáles son las cosas que ustedes vienen diciendo? ¿Cuáles son las pláticas que ustedes vienen teniendo entre ustedes mientras caminan? Entonces ellos se atreven a regañar al maestro y le dicen, tú eres el único forastero que no sabe qué es lo que ha ocurrido por estos días en Israel. Aquí en Jerusalén ocurrió esto. Nosotros teníamos una esperanza, pero a quien nosotros seguíamos lo mataron y ya es el tercer día. Se murió. Como queriendo decir con esto entonces que caminando con Jesús, entonces ellos habían tenido esperanza. Pero en el momento en que muere el maestro, entonces su esperanza había terminado. Entonces también le cuentan a Jesús acerca de un comentario que ellos alcanzaron a escuchar. Hay algunas mujeres que dicen que tuvieron una visión de ángel y dijeron que el maestro había resucitado. Entonces el Señor les llama la atención. Quien camina con Jesús tiene que conocer su poder. No es hora de que nosotros nos estemos lamentando
y pensando que las circunstancias van a impedir que nosotros podamos seguir caminando o seguir siendo fieles al Señor, o que nuestra esperanza ha muerto. El Señor no depende de circunstancias. El Señor no depende de esas cosas. Por el contrario, el Señor obrará y usará las circunstancias que nos rodean para que nosotros podamos comprobar quién es Él. Insensatos, hombres de poca fe, lo que siempre les decía el Señor a sus discípulos cada vez que había una circunstancia difícil. Nosotros no podemos ser insensatos. Nosotros no podemos ser hombres de poca fe. Por el contrario, sigamos caminando. Y siguieron caminando. Y dice la Biblia que les habló todo lo que la Biblia, los profetas, Moisés, decían de Él. Y de la manera en la que tenía que padecer. Cuando llegó entonces el Señor, o llegaron los caminantes al lugar donde ellos iban, el Señor hizo como que iba a caminar un poco más. Y caminando entonces un poco más, entonces ellos lo invitaron y le dijeron: Maestro, o Señor, quédate con nosotros, porque ya se hace tarde. Y mira, ya está que declina el día. Entonces el Señor, donde lo invitan, Él entra y posa y mora. Entró a aquel lugar, tomó el pan en sus manos, lo bendijo y lo repartió. Y cuando Él lo repartió, lo que antes había ocurrido, que ellos no podían entender que era Jesús el que estaba caminando con ellos, de pronto recibieron la revelación y se dieron cuenta de que era el Maestro. Y cuando ellos reconocieron que era el Maestro el que estaba caminando con ellos, entonces sus ojos fueron abiertos. Pero cuando sus ojos fueron abiertos, el Señor desapareció de ese lugar. El Señor camina con nosotros. El Señor nos deja ver día a día que Él está con nosotros. Si Él es el camino y nosotros le seguimos, entonces el Señor hará que nosotros tengamos claro que su presencia está con nosotros. Reconócelo en todos tus caminos. Él enderezará tus veredas. Ellos reconocen algo más. No ardía nuestro corazón cuando nos abría la palabra y nos hablaba en el camino. El Señor nos ha hecho escuchar su voz y no nos ha abandonado. El Señor a sus hijos no los abandona. No os dejaré huérfanos, dijo el Señor. También les dijo a sus discípulos: bueno, vendrán días difíciles, pero no se turbe el corazón de ustedes. No tengan miedo. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. Crean en el Señor. El Señor nos ha dejado su palabra para que nosotros podamos confiar en ella. Y en esta palabra confiaremos. Recordemos que la palabra del Señor no es un libro de itinerario para un caminante turístico. Nosotros no vamos de turismo. Este es el manual para peregrinos. Y día a día leeremos con paciencia la palabra del Señor y Él nos mostrará el camino que debemos seguir.
Señor y Dios, enséñanos todos los días a caminar conforme a tu santa voluntad. Ayúdanos, Señor Jesús, a dar los pasos necesarios para cumplir con tu propósito, para hacer tu voluntad. Ayúdanos, Señor Jesús, a superar cada obstáculo. Danos fuerzas, Señor Jesucristo, para seguir caminando día a día y hacerlo dependiendo de ti, aferrados de tu mano y haciendo tu voluntad. En el